Muy bien, vamos entonces a tener una porción de la palabra. Vamos a Jeremías capítulo 18, del 1 al 17, y aquí aparece como la señal del alfarero y el barro. Leo para usted rápidamente, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. Dice la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate, Jeremías, y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si sois pueblo, se convirtieren de su maldad, pero si esos pueblos se convirtieren en su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Y a un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Ya cambió las palabras. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Y usted sigue allí hasta el versículo 18 y habla de la historia de lo que pasó en el alfarero. Bien, vamos rápidamente, Nuevo Testamento, una historia totalmente distinta, pero que quiero compartirla con ustedes. Y voy al Evangelio de Juan, capítulo 9, del 1 al 8. Evangelio de Juan, capítulo 9, del 1 al 8. Y mientras que usted busca, quiero decirle rápidamente que alfarero en hebreo se dice yazar, alfarero. Ha-yazar, el alfarero. Ha-yazar, el alfarero. Y Juan capítulo 9, versículo 1, dice la palabra así: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Evangelio de Juan 9:1. Amén. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, maestro mío, que significa en español, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Este señor o pecó sus padres para que haya nacido ciego? Entonces el 3 dice que Jesús respondió: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen o se manifiesten en él. Por eso nació ciego. Me es necesario, dice Jesús, hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Versículo 6. Dicho esto, escucha lo que va a pasar acá. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido a nosotros significa enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros decían: a él se parece. Y entonces él respondió: yo soy. Amén. Y si tú comparas en el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis,
libro de Génesis, hablando de la creación de Dios. Génesis, hablando de la creación de Dios. Vamos rápido a Génesis, por favor. Hoy vamos a tener una enseñanza. Y si tú vas rápido a Génesis, y dice la palabra, Génesis, en el capítulo 1, el versículo 28, 27 y 26, Dios dice: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. El 27 dice: y creó Dios al hombre y a la mujer conforme a su semejanza. Amén. Y cuando tú lees el capítulo 2, y cuando lees el versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La materia prima del hombre es la tierra, polvo. Pero veo a Dios haciendo dos acciones totalmente distintas en la misma Biblia. Aquí veo a Dios tomando el barro, dándole forma, pero para que tenga una acción positiva o un final positivo, entonces Dios sopla en su nariz aliento de vida. Pero cuando yo veo a Jesús usando el barro, no sopló. ¿Qué hizo Jesús? Cogió saliva, escupió a la tierra, hizo lodo y se lo untó en los ojos. Y tenía una enseñanza para hoy. Y cuadrando los últimos detalles, todo me cambió, porque me surgió una pregunta. Y sobre esa pregunta que me hice, no tuve respuesta alguna. Y es allí cuando viene una respuesta de parte del Señor y se cambió todo el mensaje. Y el mensaje que les entrego hoy no era el mensaje para el día de hoy, pero que va a ser el día de hoy. Y la pregunta es sencilla. Yo no tuve respuesta. No la tuve. ¿Por qué Jesús hizo lodo con su saliva y el barro, y por qué lo untó con los dedos? Me pregunté esta mañana. Yo ya prediqué en una ocasión el barro. Recuerdo una predicación que hicimos de eso. Me conseguí unas vasijas de barro, una la quebramos, otras no. Recuerdo que hubo una predicación de esa. Pero esta mañana, avanzando un poco, me pregunté a mí mismo: ¿por qué tú hiciste lodo con barro y tu saliva? ¿Y por qué usaste tus dedos allí? ¿Por qué le untaste ese lodo, ese barro producido con saliva y tierra, y lo untaste en esa persona? Y no tuve respuesta. Pero le escucho a usted. Quizás lo que para mí es nuevo hoy, para usted ya es revelación hace rato. Yo le conté a la pastora. ¿Alguien me puede responder en sus experiencias o en lo que ha escuchado en las predicaciones de alguien bendecido? ¿Por qué Jesús hizo lodo con su saliva usando barro, y por qué la untó con los dedos? Mire, quiero compartir algo que aprendí en esta lectura. Cuando ustedes tienen una pared y se les despintan, ¿ustedes con qué vuelven a darle una tonificación? ¿Con qué? ¿Con pintura? Si no tienen, compran una pintura que tenga el mismo color, referencia, y la pintan. ¿Sí? Si se nos pincha la moto y la llanta es de caucho, ¿cómo hacemos para arreglarla? Con un elemento que tenga caucho, que se adhiera, se pegue, se planche, se derrita,
porque plástico con plástico pega. Yo no lo había entendido así. Nunca lo había entendido de tal forma. Porque los judíos tenían una costumbre, creencia, que la saliva tenía poder curativo y ellos todo lo arreglaban con saliva. ¿Me entiende? Yo prediqué una vez sobre eso. Y muchos creen eso. Entonces esta mañana entendí que cuando yo tengo una pared y se me dañó la pintura, yo arreglo el daño de la pintura con pintura. Si la pared o algo es de cemento y se me dañó, yo tengo que buscar algo de cemento, porque cemento con cemento pega y se arregla. Y si yo tengo algo plástico, tengo que buscar algo plástico para arreglarlo. ¿Por qué fue el barro en el lodo? Porque nosotros somos de barro. Y para poder cuadrar los defectos del hombre, que fue creado del polvo, se necesita polvo. Pero en acción de Dios, al crearlo, Dios no usó su saliva para formar el muñeco, sino que Dios le da la determinación, la última palabra con un soplo para que tenga vida. No se necesita volver a soplar otra vez de parte de Dios para que el hombre tenga vida, porque ya lo hicieron una vez. Pero sí se necesita restaurarle cuando tenga fisuras. Y ya el aire no sirve con el polvo, porque el aire que salió de la nariz de Dios al polvo era para tornarlo en vida. Pero si usted se fisuró, o si usted se le fisuró algo, o algo se le dañó, usted va y busca la herramienta para poder nuevamente solucionar ese problema. Cuando yo entiendo esta mañana esa palabra, digo, wow, ¿qué es esto? Somos del polvo, ya con vida. Pero ¿por qué nació ciego? La culpa del papá y la mamá. No. Entonces Jesús, volvamos al Evangelio de Juan. Entonces Jesús respondió algo que me impactó, me maravilló, me gustó. Estaba sentado y sentí como un mareo que llegó en el momento, una presencia de Dios, cuando yo no tuve respuesta a esa pregunta, y Dios me dijo, es que barro con barro lo puedo arreglar. Yo ya no puedo soplar dos veces, pero tengo otro instrumento añadido al barro. Escuche esta palabra que escuché, que se fusiona, se funde el barro con el agua, se funde para restaurar algo. Y esa agua es símbolo, prototipo de su santo y único Espíritu, que cuando se fusiona en tu vida va a traer en ti una restauración o renovación. Y cuando yo leo el texto que me hizo temblar, me impactó y quedé sin palabras en el momento. Jesús dice en el 3, no es que pecó ni sus padres, no, es que es barro, muchachos, y todo lo material aquí se desgasta. ¿Me entiende? Nadie pecó aquí. Me es necesario. El 3. No es que pecó ni sus padres ni él, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cómo vas a manifestar las obras de Dios en él? Se necesita un material primario, el cual se ha usado para la creación de ese otro objeto para poder solucionar el problema. Barro, para poder que se pegue barro con barro. Pero el impacto, pero la metamorfosis, pero el cambio, la restitución,
lo tiene que hacer alguien que tenga más poder, que tiene las virtudes del barro. Porque usted puede tener cemento y esta pared de cemento, pero si usted coge el cemento solo y se lo tira a la pared sin agua, no pasa nada. Necesitamos una fusión, necesitamos un empalme, un engranaje, necesitamos una fundición, fundirse, mezclarse, para que las obras se manifiesten de Dios en ese ciego. Entonces dice el versículo 4: me es necesario hacer las obras que Él me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra. ¿Por qué escupió en la tierra? Entonces entendí algo de Hechos capítulo 2. Así lo entendí. Voy leyendo, voy entendiendo. Él me va hablando, yo se la voy soltando aquí. Que cuando Él escupe, de su interior salió saliva y tocó la tierra, automáticamente se convirtió en lodo. Y cuando va en el capítulo 2 de Hechos, cuando el Santo Espíritu descendió a la tierra y tocó el barro, automáticamente todos fueron transformados y hablaban en nuevas lenguas. Y dice la gente que afuera, los que estaban afuera, en su cabeza se veía como una llama de fuego, porque Dios había determinado, ya no en la creación, sino en la restauración, usar un elemento interno de Él, único, santo, su Santo Espíritu, en hebreo el Ruach HaKodesh, o sea, que saliera de Él y que tocara la tierra literalmente, para poder traer una restitución, una renovación, un cambio, una mejora en el ser humano. ¿Y por qué Jesús usó la saliva? Pregunté esta mañana. Porque Jesús es el camino al Padre y nadie va al Padre sino a través de Jesús. Juan 14:6. ¿Y por qué Él usó saliva y el Padre no lo usó? Porque era a través del sacrificio de Jesús que le daba la apertura para que el Espíritu Santo descendiese a nosotros. Yo sé que todo esto usted lo sabe, pero quizás no en ese orden que se lo estoy dando, o quizás sí. ¿Me entiende? Entonces le conté a mi esposa, la pastora, le dije: mira, cuando estaba solo en el cuarto y llegó esta palabra, yo sentí literalmente que algo se me quitó de mis ojos, y yo comencé a entender y a entender y a entender. Eso descendió del cielo, porque la palabra de Dios tiene vida aún. Y lo que hice fue tomar apunte. Amor, un lapicero rápido, y busca y escriba. Y lo que estoy diciendo es la introducción del tema. Entonces yo vengo a entender que Jesús es el canal, el medio, que ya lo sabemos, pero que a través de Jesús venía el Espíritu. Pero que sería, ¿quién bautiza en lenguas? ¿Jesús, el Padre o el Espíritu? Jesús. Jesús bautiza, porque Él dijo, Evangelio de Juan, dice Juan el Bautista: yo los bautizo en agua, pero el que viene allá, Yeshua HaMashiach, Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. ¿Quién bautiza en lenguas? Jesús, para darle apertura a la obra del Espíritu Santo en el hombre. ¿Entendieron? Nunca se lo olvide. Jesús, cuando usted habla en lengua, o los que hablaron en lengua, usted podrá decir ya con exactitud en la palabra: a mí me tocó ese día, esa noche, el mismísimo Jesús. Aleluya.
Entonces, el versículo 6 dice que escupió en tierra. El Espíritu Santo en Hechos 2 desciende a tierra e hizo lodo con la saliva, hizo una fusión, dice, y untó con los dedos o con el dedo en los ojos del ciego. Porque Jesús dijo algo: yo vine a hacer las obras del que me envió. Pero Jesús tuvo que haber visto al Padre en Génesis con sus dedos, con sus manos, darle el perfil delicado y suave a tus orejas, a tus cejas, a tu nariz, a tu perfil, a tu mentón, tu frente, etcétera, etcétera, y de ahí hacia abajo. Y Jesús cogió también lo que vio en Génesis hacer a su Padre, cogió el mismo barro que el Padre había hecho y cogió dónde está el problema, dónde está el defecto, dónde está el desgaste, dónde está la problema. En los ojos no puede ver, entonces se le ha caído esa parte, le hace falta esa parte para que esté completo. Entonces Jesús viene con el dedo y lo pone exactamente en el ojo, porque no tenía problemas de audición, sino que tenía problemas de visión. Si hubiera tenido problemas de audición, quizá le echa el lodo en los oídos, pero el problema lo tenía en los ojos. Eso me da a entender que la perfección de Dios en la manifestación de su poder, en el problema que tú y yo tenemos, Él sabe qué, cómo, dónde y su método para restaurar mi vida y tu vida. Pero que tendrá que Él usar sus propias manos para poder que tú y yo tengamos, para que haya una reparación en tu vida, en el área que usted necesita. Entonces entendí lo que la palabra de Dios dice. Lucas, hablando de Jesús, dice que por el dedo de Dios Jesús hacía los milagros que hacía, porque Jesús estaba 100% hombre, limitado, pero el poder de Dios estaba sobre él, y cada vez que Jesús extendía su mano, era el poder del Padre a través de él, manifestado en su espíritu, que Jesús extendía su mano y lo sanaba. Entonces me da a entender que los dones de sanidades realmente son hechos por los hombres en la carne, pero el que viene detrás de esa imposición de mano se llama Jesús, se llama Espíritu Santo, se llama Padre. O sea que los dones de Él están en nosotros, pero que no son de nosotros. Así que no nos podemos esponjar como el pavo real, creernos que somos los chicos importantes de esta película y robarle la gloria a Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Siéntase bendecido, siéntase agradecido, siéntase contento, alégrese, gócese, porque la mano de Dios está en usted para usarlo como bendición, y eso es mucho más que cualquier cosa. Pero nunca se nos olvide que detrás de toda una predicación, una buena alabanza o una acción de milagros, sanidades, soy yo solo el instrumento. Amén. Ahora sí entro a la predica. Entonces yo entiendo. Antes de entrar a la predica. Y el versículo 7 dice: ve y lávate al estanque de Siloé, que significa enviado. Un estanque dentro de Jerusalén, y que los judíos lo tenían con un ritual muy fuerte. Y ese estanque Siloé, que significa enviado, era la acción de Jesús en la tierra, el evangelio, que venía del cielo para traer el misborá en hebreo, que se traduce el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Amén. Isaías rápidamente, y aquí quiero hacer una pregunta. Isaías capítulo 44. Isaías
capítulo 44. ¿Qué dice la palabra del Señor allí? La palabra dice, gracias, Isaías 44. Isaías capítulo 44 dice la palabra: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Es una palabra que a veces tomamos para nosotros, ¿no? No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí, porque derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tus generaciones y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es: ¿quién es Jesurún? Vuelvo y leo. Voy a enfocarme solamente en el 2. Dice: así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, no temas Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. ¿Quién es Jesurún? Jesurún, que en hebreo se dice Yeshurún. Por favor, léate Deuteronomios 32:15. ¿Qué dicen? 33:5 de Deuteronomios. ¿Qué dice? El 26 de ese capítulo. Amén. No hay como el Dios de Jesurún. ¿Quién es Jesús? Un aspecto. Pero aquí está diciendo que no hay nadie como el Dios de Jesurún. Ahora, quiero que entiendan la terminología. Jesurún era un... Escuche bien, porque aquí quiero explicar. Jesurún era un título honorario dado a Israel en la versión griega de la Septuaginta. Jesurún se considera un término afectuoso, como cuando uno mima a la persona, a la esposa, a ese ser que quiere, que ama. Era un término afectuoso y se traduce por amado. Este nombre Jesurún debería haber recordado a los israelitas su llamamiento como pueblo en la relación del pacto con Jehová y por lo tanto su obligación de ser recto. ¿Qué significa realmente Jesurún? Jesurún literalmente significa recto y significa justo. Yeshurún en hebreo, para nosotros Jesurún significa recto o justo. Esta palabra solamente la vas a encontrar en Deuteronomio 33:5, el versículo 26, en Isaías 44:2 y Deuteronomio 23:15. No encuentran más esa palabra. Dios usa un término mimoso, tierno a su pueblo, porque decía: tú, Yeshurún, ustedes, pueblo de Israel, recto. ¿Por qué? Porque el ojo de Dios los veía así, y Él los trataba como Dios los veía. Él no los trataba como lo que ellos eran. Jesurún se volvió tan popular cuando alguno de los profetas recordaba a la vez que Dios le dijo: yo voy a ser su Dios, oh amado, oh pueblo recto, oh pueblo santo, oh pueblo justo. Eso significa Jesurún. En cualquiera de los
3 veces que aparece en la Biblia. 1, 2, 3 veces. Recto, justo o amado. Cuando tú lees el 44 de lo que leímos, dice: no temas, siervo mío, Jacob, que está generalizando las tribus de Israel. Y tú, Jesurún, y tú, mi amado pueblo, y tú, mi querido, mi pueblo justo, a quien yo escogí. Y cuando tú tomas esa palabra para tu vida, tienes 2 connotaciones. Una, Dios está diciendo que te escogió, amén. Pero Dios está diciendo que Él te ve recto, justo. Y la otra parte, ¿soy recto? ¿Soy justo? No responde. No temas, siervo mío. Entonces somos el Israel espiritual. Alguien dijo. Y tú estás señalando, y tú, a quien yo escogí. ¿Sabes que si tú eres recto y justo, derramaré sobre el sequedal aguas y ríos sobre la tierra árida? Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Por ti, dice Dios, brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Porque el cristiano se conoce por los frutos, y el fruto tiene que estar al lado de agua para que ese árbol dé fruto y no sea un árbol estéril. ¿Y qué tiene que ver todo eso con el alfarero? Eso fue lo que me pasó esta mañana. Este enredo fue lo que me pasó esta mañana. Entonces ya entendí que Jesurún significa eso. No es una persona, no era un rey, era el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué dice uno de los textos, el Deuteronomio, que te engordaste, que aquello y que lo otro? Porque está poniendo en contradicción a lo que Dios les demandaba y a lo que ellos hacían. ¿Recuerda lo que leíste en Deuteronomio? Pero tú te engordaste y te olvidaste de mí y te llenaste de vanagloria. ¡Oh, Jesurún! Le está recordando un compromiso que Israel tuvo cuando Abraham hizo un pacto en que Dios y Abraham se iban a fusionar para que fueran en Abraham benditas todas las naciones de la tierra. Entras tú y entro yo. Pero que al transcurrir del tiempo, ese pacto se olvidó y ahora Israel ha crecido, ha engordado, se ha ensanchado y se olvidó del Creador. Entonces en este capítulo de Deuteronomios, Él está recordando: oye rectos, oye justos, para que sus conciencias se activen, se sacudan y digan: hello, ¿me hablas? Oye, yo no te creé en la creación imperfecto, así que voy a hacer barro con mi saliva para que sea justo y recto y perfecto en todos tus caminos, porque quiero enmendar las cosas torcidas por genéticas o por lo que sea. Dice Dios: yo lo arreglo. Entonces no hay ninguna enfermedad generacional, ancestrales, que te vayan a cortar como cortaron a tus antepasados. No lo hay. Porque Deuteronomio 5:17 dice que si alguno está en Cristo, cosas nuevas suceden, viejas pasan, todas son hechas nuevas. Entonces cuando yo leo alfarero, me encuentro con unas palabras. La idea de Dios con el alfarero, o con Jeremías, el profeta, llevarlo allí, era para que él entendiera la fusión que tenía el alfarero. Ahora, la palabra yatzar en hebreo, alfarero,
tiene muchas connotaciones o significados. Entre muchas de esas, te quiero decir que significa embutir, embutir en molde, embutir en molde, embutir en molde, significa moldear en una forma, moldear en una forma, significa determinar, significa también yazar, significa formar una resolución más amplia, formar una resolución más amplia. Significa también crear, criar, dar, disponer, significa forjar, formar, hacer, significa idear, significa también labrar, pensar, significa amoldar, producir, también significa amoldar algo a una forma deseada, amoldar algo a una forma deseada. Se lo voy a dejar hasta allí porque es bastante largo. Eso significa yazar o alfarero. Cuando yo veo a Jeremías siendo impulsado por el Espíritu al alfarero, para que todos que sabemos la historia mirara que hay allí una rueda con un barro y un Señor dándole forma con sus manos. Y cuando yo miro a Jesús haciendo la obra de barro en los ojos, se me vinieron muchísimos textos bíblicos para corroborar esa palabra. Entonces entendí, ahorita lo buscamos, algo que dice 2 Timoteo 2, 19 al 26. 2, 19 al 26. Ahora lo buscamos. Entendí lo que dice Gálatas 5, 19, 21. Gálatas 5, 19 al 21. 1 Corintios 6, 9, 10. Entendí Salmos 101, versículo 6. Entendí una palabra que me encantó. Romanos 9, 20 y 21.
¿Qué dice segunda de Timoteo? Rápidamente. ¿Qué dice segunda de Timoteo? Vamos a manejar Biblia, por favor. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 19-26. Pablo escribiendo dice, segunda de Timoteo 2, 19-26, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero a una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, deshonrosos. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el Señor, el siervo del Señor, no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Dios. Ahora lo explico. Gálatas 5, 19, 21 habla de la manifestación de la carne y del espíritu, que ya lo sabemos. Amén. 1 Corintios 6, 9 rápidamente dice, 1 Corintios, ¿quiere que leamos Gálatas 5, 19? ¿Lo leemos? Leamos Gálatas 5, 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice la palabra: y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, tienen una imperfección en el molde en el cual están viviendo, en su carácter. No estoy hablando de imperfecciones físicas, estoy hablando de imperfecciones de personalidad. ¿Sí? Pero dice también el versículo 22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Vamos rápidamente a 1 Corintios. No sé si a usted le gusta buscar, pero a ocasiones me toca. 1 Corintios capítulo 6, el 9 y el 10. Dice la palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Deformaciones en carácter de una persona. Ahora lo explico. Salmos 101:6 dice la palabra. Salmos 101:6 dice la palabra de la siguiente manera: mas los ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo, dice Dios. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Sí? Y les voy a dejar por último Romanos 9:20 al 21, ahorita se lo explico. Cuando yo me encuentro con toda esta cantidad de versículos que están, me llueve lluvia de versículos sobre la cabeza, y estoy apuntando y estoy haciendo un enlace. Entonces yo hago un símil entre la historia de Jeremías, que fue llevado al alfarero. Hago un símil con lo que Jesús hace con un ciego usando el barro. Entonces ya explicamos al principio
de que el alfarero le va a demostrar a Jeremías cuál es su función, pero Juan mostrará a Jesús, al Dios creador, en acción. Este restauraba los objetos literales de barro, pero en esta historia de Juan vamos a ver al Dios restaurando el barro que un día él hizo en la creación. En esta se le echó a perder la vasija. Te digo, este barro no me sirve, tiene muchas imperfecciones, grietas, piedrecillas, qué sé yo, y lo botó. Y cogió otro y dijo, hagamos otro sencillo, borrón y cuenta nueva. En la historia de Juan, Jesús no bota a los que pecan. Escucha, no te pierdas del hilo. Jesús no bota a los que pecan. Jesús no desecha al pecador. Jesús viene a reformarlo, a reconstruirlo, a reestructurarlo. ¿Me entiende? Lo escucho como callado. ¿Hay alguna pregunta? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Para mí fue una locura esta mañana lo que yo estoy enseñando, pero espero que me entiendan. Cuando yo entiendo esto, como dicen por allá, bingo, entendí. Este desechó el barro, lo cambió. Jeremías, Jesús no viene a cambiar a nadie. ¿Sabes por qué? Porque con todos los errores que usted tenga y que yo tenga como persona, no físicos, Jesús está interesado en tocarte, en restaurarte. Jesús está interesado en trabajar contigo. Y si tiene que usar la palabra, la usa. Si tiene que usar sanidad, te sana. Si tiene que usar corrección, te corrige. Si tiene que usar un mismo como Jesurún, te lo va a decir, te lo va a susurrar a los oídos, te va a decir, mi amado, te amo, tú sabes que siempre he estado contigo y no te voy a abandonar, no te voy a dejar, aunque tu fe esté flaqueando, yo estoy firme en que tú eres instrumento mío. Ese es el símil que estoy haciendo cuando comparo dos acciones que está involucrado el barro. Pero como me gusta la curiosidad, voy a borrar acá. Soy curioso. Barro, yazar. Aquí busqué un diccionario en hebreo que tengo acá en mi celular. Si usted tiene el Strong, por favor consígalo, cómprelo o descárguelo. El Strong es un diccionario que tú lo puedes descargar y vas a encontrar lo que yo estoy explicando acá, qué significa esa palabra. Entonces entendí que yazar, la palabra que se usó en Jeremías 18, significa embutir en un molde. Por eso dice la palabra, empújalos, esfuérzalos a que entren. Ay, es que mi hijo no quiere. Papi, vamos para el culto. No. Usted no puede privarme, limitarme mi libre albedrío, que vivimos en un país democrático. Amén. Pero si usted se va para el infierno y yo no lo corrijo, a mí me van a llamar a cuenta por usted. Y dice Ezequiel que su sangre, si se pierde en el infierno, me van a hacer demandada a mí. Así que papi, vamos para la iglesia. Papi, vamos a orar. Papi, vamos a leer la Biblia. Yo pensé que los que tenían hijos iban a decir, amén. Esa palabra es para mí. Por fin el Señor me habló esta mañana. Ay. Entonces entendí que yazar es embutir en un molde. ¿Por qué? ¿Para qué sirven los dones? ¿Para qué sirven los frutos del Espíritu Santo? Ahora te lo explico en un texto que hay por acá. Moldear en una forma, porque Dios quiere que seamos a su imagen. Determinar tu carácter para que no sea fluctuante, según Santiago 1, que piensan una cosa, después esto. Determinar tu carácter espiritual. Formar una resolución más amplia, porque estás minimizado en tu fe y Dios quiere ampliarse, ensancharse, como dice Mateo, hablando sobre el grano de mostaza. Porque Dios quiere criar
dar, disponer, forjar, formar, hacer contigo, idear planes contigo, labrar contigo un futuro mejor. Dios quiere que tú seas un ser pensante espiritual, a moldear, producir y moldear algo de una forma deseada, como Dios lo tiene diseñado en el cielo, así sea usted en la tierra. Entonces me encuentro, cuando me entró el deseo de saber más sobre esa palabra de Yazar, me encontré que la palabra Jesurún significa recto, amado, justo. Y hay en el Strong una palabra, en el Strong, esa misma palabra alfarero se encuentra en varias ocasiones. En griego se encuentra esa palabra con este nombre llamado pelos, y eso está en el Strong, esta es la referencia, griego 481, a los que tienen diccionario de Strong, griego 481. Esta otra palabra que habla de lo mismo se llama plasma, y esa está en el Strong del griego. La G significa griego 4110. Y hay otra palabra, se llama ostraquinos, y eso está en el diccionario Strong, el griego G3749, para que usted busque en su casa y diga: eso sí es así lo que el pastor dijo, y no se lo inventó, no se lo soñó. Estas tres palabras, diferentes significados, pero que se habla de alfarero. La primera palabra, pelos, así como suena, es un barro especial que se usaba el alfarero o el constructor, y ese barro especial en los tiempos de Jesús, esa palabra se usaba, y era cuando el constructor o el labrador o el alfarero tenía la necesidad de mojar el barro o la arcilla con agua y hacer un lodo. En griego, en ese entonces se usaba la palabra en griego. Obvio que esa palabra no significa para nosotros lo mismo, porque eso significa nuestro cabello. Pero en los tiempos de Jesús, cuando usaban las palabras del griego pelos, entendía que era cuando el alfarero tenía que humedecer el barro con agua para poder hacer una reforma. Entonces entendí que cuando Jesús ve al ciego, necesita reformarle la vista, y entonces usando esta palabra que para ellos era muy común, por eso mojó el barro y lo untó. Para ellos eso era normal. ¿Me entendieron? Amén. Plasma era otra palabra griega que significaba cualquier cosa moldeada, conformada a una forma. ¿Qué quería Dios crear en el ciego? Vista. Pero ¿qué quiere Dios crear? Nos pasamos. Pero ¿qué quiere Dios crear en nosotros? Visión espiritual. Porque vemos lo que está pasando en el mundo, pero ¿alguien se inmuta? ¿Alguien marca la diferencia? Nos duele, sentimos tristeza, pero no pasamos de ese sentimiento. O sea que tenemos que volvernos a volcar y aprovechar la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo. No se puede desmayar en ese mensaje, porque detrás de eso Dios quiere hacer algo.
Y la última palabra, ostraquinos, era lo que se hacía con barro y arcilla mezclada, porque cuando el barro se mezcla con arcilla da más firmeza, y cuando la palabra se mezcla con el Espíritu trae más convicción a tu vida. Cuando tu espíritu se mezcla con el Espíritu de Dios, trae fruto del Espíritu, trae manifestación, trae poder. Cuando tu vida se mezcla con oración, o se mezcla con un ayuno, o se mezcla con una vigilia, entonces va a traer poder del cielo a tu vida. El barro no tenía poder curativo, así fuera de la misma saliva de Jesús. Lo que hizo que eso causara un efecto fue la acción detrás del barro y de lo que significaba la saliva. El poder de Dios que estaba actuando allí en ese barro, en ese lodo. La piedra de David no mató a Goliat. Lo que mató a Goliat fue el impacto que venía detrás de esa piedra, direccionado por Dios. Tus triunfos, tu victoria ha sido el producto de tu fe mancomunada con el Espíritu Santo para traer una acción sobre la tierra, y el diablo tiene que huir. Eso es ostraquinos, del griego. Cuando dos o tres se reúnen, desciende la presencia de Dios. Hay una mezcla. Eso es ostraquinos. Y estaban los 120 reunidos, y descendió del cielo un viento recio. ¿Qué palabra se usó allí? Ostraquino. Se mezcló el cuerpo humano bajo la esperanza con el fuego del Espíritu Santo, y trajo nuevas lenguas, poder de Dios, dones. Romanos 9. Termino con estos versículos. Romanos capítulo 9, versículos 20 y 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el barro sobre el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Nunca se nos olvide que por encima de los lujos, de los títulos, de lo que tengamos o no tengamos, estudiemos o no estudiemos, poseyamos o no tengamos, hay alguien por encima de nosotros, y que tú y yo seguiremos siendo barros. Pero te doy unas buenas nuevas, que si en algún momento usted siente que algo le está pasando y te está fisurando por ser barro, entonces dice 2 Corintios 4:7: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estemos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando el cuerpo siempre por todas las partes a la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 2 Corintios 4, del 7 al 10. Esté sobre sus pies, por favor. Entonces entendí que yo como barro soy muy frágil, pero que gracias a Dios no estamos solos, y que si en algún momento nos fisuramos, tenemos unos dedos muy dispuestos a darnos esos retoques, aún físicos, otros espirituales, otros emocionales. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por esta oportunidad. Bendigo la iglesia
Bendecimos la iglesia en todas las áreas, Señor. Y diciendo, Señor, yo te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Yo te doy gracias por el poder de tu grandeza. Hoy entiendo que mis imperfecciones se pueden perfeccionar en ti hasta llegar a la estatura espiritual, emocional de Cristo. Así que si tú y yo tenemos en algún momento momentos difíciles en cualquier área, toma esta enseñanza, toma esta palabra, ve al alfarero y dice, Señor, necesito un retoque, necesito tu mano sobre mi vida, en mi visión, en mi audición, en mi fe, en mis palabras que a veces hablo y como que hablo sin esperanza, en mi sentir me opaco mucho, o en cualquier área, en tu cuerpo, en tu salud, en la familia. Aquí estamos como barros, dispuestos, Señor, a que tú día tras día y cada oportunidad que tengamos, que en nuestra actualidad Dios sigue llamando a su pueblo Yeshurun, Jesurún, iglesia amada, iglesia santa, iglesia recta, iglesia perfecta, reyes y sacerdotes, nación santa. Ahora lo que tú tienes que hacer es que haya esa transformación de la palabra que acabaste de escuchar, transformarla en realidad en tu vida.